Hola, esto es Miki Terapia y hoy vamos a hablar de los FPS y su conexión con la cultura. Bien, se preguntarán por qué vamos a hablar hoy de los FPS. Bueno, como ya saben, me gusta analizar partes de la cultura popular y muchas veces desde lo que se espera, desde una cuestión institucional académica, es dejar cada disciplina hablando de los temas clásicos de cada disciplina. Por ese motivo, vamos a ver qué nos pueden decir los videojuegos, que son parte esencial de nuestra cultura y de nuestra socialización, referido a cómo vivimos, cómo nos hace sentir y qué producciones de subjetividades crean los videojuegos. Pues bien, para eso vamos a pensar en qué es un videojuego. Un videojuego se define como cualquier software de entretenimiento informático, ya sea textual o de en imágenes, que utiliza cualquier plataforma electrónica como ordenadores, consolas y que involucra a uno o más jugadores, en un ambiente físico o de red. Esta definición propuesta ya en el 2004 por uno de los teóricos de juegos, Gonzalo Frasca. Como podrán ver, es bastante amplia el juego. Y para eso vamos a tomar a otro autor, Argüelles. Lo importante es distinguir un videojuego de los juegos tradicionales. Un videojuego es el que se desarrolla mediante imágenes reproducidas en una pantalla que son controladas a distancia por los jugadores y no mediante fichas, cartas, balones. Esto nos hace, y esto es de 1998, o sea, aún más antiguo. Vemos que eso es lo que diferencia a un videojuego, es esta ancla informática, esta herramienta informática que se emplea como una cuestión lúdica. Y la presencia de un sistema informático es esta primera condición para que exista un videojuego. Ahora vamos a entrar en por qué es importante entrar en esta definición. En un sistema informático de los videojuegos cuentan con una interfaz de entrada y una interfaz de salida. Una interfaz de entrada como puede ser un joystick, un volante, el mouse. La de salida en donde vemos los resultados. Dichas interfaces, como mencionamos, pueden tomar diversas formas y cada vez más. Así esto nos muestra una definición aún más amplia, es decir, un videojuego no quiere decir que tenga que estar anclado a algún tipo de plataforma. No es que los juegos son solo de PC, de PlayStation, de Xbox o Nintendo, sino que tienen que ver más bien con la interfaz en la cual se juega. Bien, pero esto es muy amplio. Entonces dije, vamos a cortarlo un poquito más y vamos a hablar de los FPS. En los videojuegos FPS, el punto de vista del jugador respecto al entorno visual. En un FPS, First Person Shooter, somos justamente nuestro avatar. Usualmente podemos ver las manos y solemos ser transparentes. Entonces el punto de vista pasa a ser el nuestro y el entorno visual es clave, según Policarpo Urbano Loureiro, porque uno ve con los ojos del personaje como si uno fuese el personaje en el juego. Generalmente esto permite dar cierto realismo, también la gravedad, la iluminación, los sonidos, las colisiones de objetos. A ver, los libros. ¿Sally? ¿Qué? Sally? Ay, no me digas que es un sueño. Buah. ¿Vieron que les digo que siempre todo tiene que estar mal? Siempre tiene que pasar cosas malas. No, Sally, vení acá. Y encima que no puedo correr, no puedo saltar, nada. Tienen este efecto que emulan a las contrapartes en la vida real. Esto crea una inmersión en el jugador, intensificando la experiencia de juego y la diversión en el mismo. El avatar de los juegos entonces vendría a ser como una mediación tecnológica de la identidad. Esto puede ser estudiado desde, por ejemplo, la teoría cinematográfica, como sugiere Rehak en Wolf y Perron 2003. Las complicaciones surgen cuando se trata de una figura que es una extensión directa del jugador o el espectador, porque en lugar de una identificación continua con la diagénesis, el avatar del videojuego representa un doble del jugador humano. Entonces tenemos una combinación del espectador y el participante, por lo que los límites entre la identidad del jugador y el juego quedan aún más cerca. Y esto nos lleva a pensar en cómo estas nuevas herramientas plantean nuevas formas de interacción social y nuevas formas de expresión cultural.
Así que vamos a pasar a cultura digital y etnografía virtual. Según Martín Barbero en 2005, se plantea que la transformación digital y la globalización cultural permiten comprender un modo de percibir el espacio, y las tecnologías de la información y la comunicación hacen que, al estar constantemente intercomunicado, este espacio se vuelva cada día más opaco. Esta opacidad remite a la densidad y comprensión informativa que introduce la virtualidad y la velocidad en un espacio mundo hecho de redes y de flujos y no de elementos materiales. Esto quiere decir que a día de hoy habitamos en un mundo en donde no es simplemente aquella realidad material de la cual hablamos, sino también de la realidad informativa en la cual, a través de la transformación digital, podemos estar informados de lo que pasa alrededor del mundo en todo momento, constituyendo y pensando que los demás saben la información que nosotros sabemos. Estos flujos que circulan muestran que este espacio compartido, este espacio virtual, más allá de los videojuegos, y también ocurre con las redes sociales, con la televisión, y este mundo así se configura y muestra cómo se pueden borrar las fronteras de lo local, de lo nacional, para volverse en territorios de puntos de acceso y transmisión, de activación y transformación del sentido al comunicar. La etnografía virtual permite observar estas interconexiones entre los distintos espacios sociales, porque lo online, la realidad y la cultura virtual pasa a ser, en muchos casos, los únicos espacios de socialización para muchísimas personas. Hinen 2004 presenta que resulta una tarea extremadamente difícil desde el interior de un entorno virtual donde el estudio de los fenómenos online aislados excluye los procesos sociales del uso de Internet como algo significativo. Los adolescentes y los jóvenes se convierten entonces en uno de los principales estímulos que recibe la circulación del hardware y del software. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros en adquirir los aparatos y los programas a los que, luego de la adquisición, casi que jugando, comienzan a buscarle las utilidades para poder esparcirlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la juventud con las nuevas aplicaciones. Esto plantea Urresti y colaboradores en 2015. Entonces, este mundo virtual presenta varios intereses que convergen: el acceso a la información y también, a veces, la libertad de expresión, como este objeto cultural en donde se trasciende los espacios mediáticos dedicados para cierta sección de la población y aparecen como objetos para todos. Mismo se creía, utópicamente, que el Internet iba a permitir el acceso y la libre información y circulación, que a día de hoy sabemos que eso no pasa. Pero sí es real que la presencia online se convierte en algo real, en un inmenso espectro de escenarios, en donde vemos que las reglas del juego virtual con juventudes e identidades colectivas se vuelven en la realidad, se transforman en la realidad, porque al ser un objeto cultural permite desarrollar ciertos tipos de subjetividades. Creo que pensar la realidad material y la realidad virtual de una manera tajante no nos permite mostrar lo permeable que son las mismas y la creación que generan ambas. No nos permite mostrar lo permeable que son las mismas y la creación que generan ambas. Y esto nos lleva a pensar en cómo esas reglas del juego permiten crear ciertas subjetividades. Juventudes, tribus urbanas y culturas juveniles. En su momento, tribus urbanas venían siendo en espacios físicos, como podía pasar en el Abasto, y era común ver jóvenes, adolescentes, adultos, vestidos de determinada manera para expresar su identidad dentro de un colectivo. A día de hoy tal vez no es tan común y parece incluso muy difuso. Las personas se visten en general de manera más homogénea y podemos ver estilos diferentes en diferentes identidades colectivas. Por lo tanto, resulta de suma importancia observar y analizar esta transformación, porque a día de hoy no es que haya dejado de existir, sino que la identidad colectiva pasó a otros ámbitos. Esta transformación que produce la dimensión tecnológica como eje en las relaciones sociales y digitales es algo que vemos no solo en las juventudes, sino también que es algo que vemos cada vez con más frecuencia. En concordancia con la antropóloga argentina Mariana Chávez, quien establece que la juventud se construye
en el juego de las relaciones sociales, donde cada sociedad, cada cultura, cada época define el significado y a su vez estos significados no van a ser siempre homogéneos, habrá sentidos más hegemónicos y habrá sentidos alternos. Es decir, categorizarse, identificarse colectivamente es algo que se construye diferente en cada cultura. Pero ¿cómo podemos pensar esto que plantea Mariana desde las tribus urbanas virtuales? Podemos ver espacios virtuales en donde se establece ese sentido al grupo social y en parte como una forma de vida o un estatus social dentro de un grupo. Dentro de este grupo hay un compartir emocional de los valores, de los lugares o ideales que también están circunscriptos con aquellos localismos característicos de cada región. Vemos que los algoritmos no son todos iguales en los países, en los pueblos, y además las experiencias se ven influenciadas en los dichos, en los simbolismos, dependiendo en dónde estemos centrados. Pero ¿por qué la gente querría agruparse en identidades colectivas y crear una identidad virtual en base a el grupo? Freud, cuando hace el análisis de las masas, también trabaja esto, pero pensar en estas tribus urbanas sociales, en estas tribus urbanas virtuales, nos proporciona, primero que nada, una identidad. Y no tiene que ver con una cuestión individualista de el uno intentando unirse al grupo, sino más bien que se construye en comunidad entre las interacciones sociales virtuales en donde aprendemos dónde posicionarnos, qué nos gusta y qué no, en dónde queremos pertenecer, pero la importancia de pertenecer para existir. Entonces, pertenecer a un grupo nos da existencia, nos da, sea buena o mala, nos da un nombre. Esto ya lo hemos trabajado en otros videos referidos a cómo la identidad es muchas veces un constructo que nace del colectivo. Pero eso no quiere decir que cada persona tenga su propia identidad virtual y que la amalgama de identidad colectiva se lleve a las subjetividades. No tiene que ver con eso, sino más bien con entender cómo las reglas del juego virtual pueden construir identidades. Y eso nos lleva a pensar el yo que se construye en la sociedad con los videojuegos. Y como este video es hablando de los FPS, vamos a hacerlo específico a las FPS. Tenemos que recordar que la producción cultural va cambiando constantemente y también así los videojuegos. La propia lógica interna de los videojuegos está basada y soportada en los continuos avances e innovaciones tecnológicas que a su vez se apoyan en la economía del videojuego para financiarse. Esto se plantea en el libro Ideological Games. Este libro plantea que en los videojuegos y en especial en los FPS se construye un tipo de ideología. Pero antes que nada vamos a plantear ¿desde qué perspectiva planteamos ideología? Bueno, Althusser plantea que la ideología interpela a los individuos como sujetos y que la ideología no actúa por medio de ideas explícitas. Si no es que va a aparecer un cartel que diga amo a Estados Unidos y uno lo va a internalizar, sino que más bien es a través de medios de prácticas, instituciones y discursos cotidianos en donde estamos inmersos y teniendo en cuenta las comunidades virtuales y las identidades que se generan en Internet, podemos pensar en cómo se construye este yo, en cómo interpela a los usuarios, a los sujetos, estas prácticas virtuales. Nosotros asumimos un rol dentro de una estructura social y la estructura social puede ser virtual porque estamos jugando a través de una ficción. Bien, pero esa ficción en la cual nosotros estamos simplemente jugando, ¿puede llegar a tener algún tipo de impacto real en nuestra identidad? Y eso es algo que también plantea el libro, cuando habla de aparatos ideológicos, retóricas de guerra y memoria. Como decíamos en el libro Ideological Games de Ledesma y Padial, hablan de la representación del sistema en el que habitamos y cómo los videojuegos expresan este sistema. En este libro se centra la atención más particularmente en los títulos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, porque lo que intenta este libro es validar
ciertas tesis concretas, que Estados Unidos, a través de la potencia de su mercado, moldea las historias de otros países, provocando olvido de ciertas memorias nacionales a favor del mercado estadounidense. Esta idea plantea que Estados Unidos moldea de alguna manera una historia global a su favor, a través de los videojuegos. Esto plantea este libro específico. A día de hoy creo que la industria de los videojuegos está cambiando porque cambia rápidamente, como dijimos, con el avance tecnológico. Pero cuando pensábamos en las grandes franquicias, en juegos, de industrias que movían y que no era tan sencillo acceder o poder construir un videojuego, como a día de hoy los videojuegos independientes dominan cada vez más el mercado. El libro, por ejemplo, trabaja el videojuego Face of War, Best Way 2006. Este apareció en todos los mercados el día 12 de septiembre del 2006. Es desarrollado por el estudio ucraniano, como dijimos, Best Way, y fue producido por dos empresas diferentes. Bueno, Ubisoft, que lo conocemos, para el mercado occidental, y la rusa 1C Company, para el mercado de Europa Oriental. Cada una de las dos versiones de este juego presentó cubiertas distintas. Y esto suele pasar en las películas. Nosotros vemos que incluso los nombres, las traducciones se cambian según el país. Y la dirigida al público ruso adaptaba la cubierta del videojuego a la icónica foto de un soldado del ejército bandera de la URSS en la cima del Reichstag. Y la dirigida al público occidental cambiaba la bandera por la estadounidense. Continúan pensando en cómo ciertas formas de modelización de la guerra, desde este abordaje semiótico-cultural, gana complejidad cuando consideramos además las formas de organización de la retórica de los textos, porque no es solo simplemente la portada de un juego sosteniendo o no una bandera. También vemos esta matriz retórica dentro de los videojuegos y de los modos de organización semiótico estructural. Podemos analizar un poco más dos grupos de videojuegos bélicos. Se plantean en que unos replican y otros discuten el modelo bipolar que sostiene la idea de guerra en la actualidad. Esa bipolaridad responde a las estrategias políticas e imaginarias que el antropólogo Roger Barta, de 2007, describe como construcción de narrativas o mitos bipolares, porque la idea de un mundo entre el bien y el mal se plantea como algo pensado desde los estados posmodernos para posicionarse en algún lado, en general del bueno. Muchas veces la guerra en los FPS se plantea como la garantía de la paz. Y muchas veces la ofensiva bélica en el frente de batalla se plantea como un gesto de defensa y respuesta necesaria a la agresión originaria del otro. Este mecanismo retórico, como la representación de la conciencia militar, como lo podemos ver en el Call of Duty Modern Warfare, donde la representación de la conciencia militar se ve a través del arma. Y plantea que la conciencia militar del jugador se presenta por una metonimia a través del arma, es decir, el arma pasa a representar al soldado y a la institución militar como un todo. Debido a el arma en primera persona, las manos y el fusil, y el yo mismo se colapsa en la mira, el retroceso, la munición y la recarga. Esto es algo bastante típico en los FPS. El arma vendría a representar al soldado entero y su forma de percibir el mundo, mientras que todo lo demás pasa a ser blancos, coberturas o líneas de tiro. Y aquí hay algo que me gustó de Navarro, hablando de los FPS, que plantea que el personaje herramienta de este subgénero en realidad no es que el arma es una prolongación del cuerpo del personaje en el FPS, sino que el cuerpo es el complemento del arma. El personaje jugador es parte del arma, es decir, un dispositivo que dispara para matar. Y qué loco pensar, ¿no?, en cómo los FPS nos acerca a, por ejemplo, la política internacional. Porque más allá de los ejemplos que dimos, hay muchas compañías y analistas, jugadores, que reniegan el carácter político de los videojuegos, como por ejemplo el director de operaciones de Ubisoft Massive, Alf Cordelius. ¿Cómo te vas a llamar Alf? Bueno, Alf Cordelius, en la conferencia de juegos de Suecia del 2018. Ser abiertamente político es malo para los negocios, planteaba. Claro, uno puede decir,
bien, entonces no hacen ninguna referencia política, o al menos no abiertamente. Pero con esta argumentación se plantea que no hace más bien que reafirmar la naturaleza de los títulos que nacen de los FPS, porque la gran mayoría de los títulos bélicos, desde una perspectiva estadounidense, planteados, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, desde una perspectiva, dejando otras historias olvidadas y una sobrerepresentación de la Segunda Guerra Mundial. Pero que Alf diga esto también nos muestra que también hay un potencial en el medio de los videojuegos para una difusión de un mensaje, para una audiencia global. Pensar una diplomacia digital, entonces vemos cómo las tecnologías de la información y la comunicación también se utilizan para la diplomacia, porque los videojuegos tienen gran magnitud de gente jugando constantemente por horas y horas. Una película puede durar 3 horas, pero un videojuego muchísimo más, y la cantidad de horas jugando permiten normalizar esa perspectiva. Pero esto no quiere decir que cada vez que en un videojuego se represente una cultura tenga que ver con una cuestión de interpelar al usuario y querer transmitir una ideología particular. Muchas veces simplemente son de maneras inocentes que se intentan crear, y los videojuegos ofrecen este discurso intertextual en donde podemos ver la codificación de muchas ideologías y vemos cómo también permiten creaciones de actitudes gracias a la representación que tienen ciertos hechos históricos, ciertos colectivos en los videojuegos. Porque muchas veces los juegos como medio de expresión cultural, así como cualquier otro, proporcionan puntos de vista culturalmente dominantes sobre conflictos sociales y dilemas éticos. Pero también se toman otros juegos, como puede ser el BioShock, que acá trabajamos mucho, que no se utilizan para reificar, sino para criticarlo, como puede ser títulos como The Line, también de 2K Games. Vías, en realidad, están criticando las instituciones o ciertas ideologías existentes. Pero en análisis de ciencias políticas y ciencias sociales, como puede ser el de José Antonio Moya, habla de cómo muchas veces para orientar un contenido específico y que la persona pueda acatarlo, pensamos en que los videojuegos pueden ser pensados como prácticas, como objetos culturales, y crear, en este caso, realidad. Podemos ver que hay códigos operacionales estatales que también complementan un sistema de ideas, y estas ideas se basan en las estructuras preexistentes, porque, bueno, está bien, dimos el ejemplo de títulos estadounidenses en donde se piensan conflictos de política internacional, pero pensemos en títulos de producción pakistaní o rusa como The Glorious, Resolve, Journey to Peace, Army Game o Syrian Warfare, para comprobar que este género reforzaba y perpetuaba esos discursos nacionalistas frente a sus potenciales enemigos y el status quo hegemónico, dependiendo del país en donde se encuentre. Por lo que podemos ver que hay una instrumentalización del videojuego como herramienta en la conformación de identidades frente a, por ejemplo, los conflictos bélicos. En China se impuso una campaña de educación patriótica para hacer frente a este descuido ideológico que había llevado al país a los sucesos de la plaza de Tiananmen en 1989. Eso podemos hablar en otro momento porque es un tema muy, muy tabú en China, y cuando fui a Beijing es un lugar muy protegido y es una fibra muy sensible para la comunidad china. Tanto de la mano de Jiang Zemin se impulsaron ciertas iniciativas para mostrar ese pasado glorioso de la nación, para buscar esa unidad de pensamiento y reforzar esas ideas de integridad nacional, de soberanía. Y allí se pensaba, bueno, exposiciones de arte, audio, películas y videojuegos. Y en el 2005, de la mano de Shanda Interactive, que es uno de los mayores operadores de juegos online en China, de la Administración General de Prensa y Publicaciones, el Departamento de Propaganda del Central del partido, la Oficina Central de Civilización y la Liga de Juventud Comunista. El objetivo era desarrollar juegos basados en hechos históricos que removiesen las conciencias de la población, ya fuese sobre la época de los Tres Reinos o la lucha contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
Podemos ver un ejemplo parecido en Corea del Sur, que para revisar uno de los pasajes más sombríos de su reciente pasado, ellos revisaron, en el 2009, se creó la agencia KOCA, Korean Creative Content Agency. Incluía estos campos de acción en aplicaciones digitales, videojuegos, todo lo que tiene que ver con la industria cultural. Y uno de los títulos más agraciados con las subvenciones estatales fue The Wednesday, que era un juego hablando de las mujeres de consuelo, es decir, de las esclavas sexuales surcoreanas reclutadas por el ejército imperial de Japón. Detrás de la denominación de este videojuego se encuentra la referencia a la manifestación del miércoles, que fue un acto reivindicativo a la Embajada de Japón reclamando justicia por las mujeres que fueron víctimas de esta práctica. Esto también pasó en la comunidad china, de hecho, y hay una fuerte presencia y reivindicación de la historia con Japón. Si pensamos en todo esto, también hay ejemplos en Turquía, los padres fundadores en títulos como Nusrat, Battle of Gallipoli de 2008, que tiene más de 1 millón de descargas, permitía hacer frente a las tropas británicas y francesas en la famosa batalla de la Primera Guerra Mundial, fundacionales de la República Turca. ¿Y por qué querrían representar actos terribles en la historia de un país? Porque genera potencial empático en este medio. Cuando uno puede vivir, se transmiten estos mensajes, a veces explícitos, a veces menos explícitos, con las narrativas, y muchas veces se piensan los FPS como una manera de desconexión moral. Y para eso se toma, en el libro en el cual nos estamos basando, la tesis de Alejandro González Vázquez, en donde plantea que hay diferentes mecanismos cognitivos capaces de lograr que un individuo lleve a cabo una conducta que contradice sus propios valores, creencias o actitudes si se crea un mundo ficcional en donde se siente desconectado de su propio rol como individuo. Ciertos comportamientos excepcionales o que tal vez no se pensaban antes pueden cambiar y ser conductas normativas. Esto puede cambiar nuestro razonamiento moral, por ejemplo, frente a la violencia, utilizando algún eufemismo, como decir que los enemigos son neutralizados y no asesinados, ignorando o distorsionando las consecuencias de la violencia, por ejemplo, al no mostrar la cantidad de sangre o heridas, o muchas veces hasta culpar a las víctimas. Esto permite una desconexión moral de actos que tal vez en otros contextos no se realizarían. Pues bien, ahora vamos a hablar de uno de mis FPS favoritos, que en realidad es el único que juego actualmente, y es el Valorant. Vamos a hablar de las mecánicas del juego, de la subjetividad y del diseño narrativo del mismo. Vamos a ver cómo en el Valorant estos dispositivos construyen cierta subjetividad y qué lógicas de la modernidad tardía podemos encontrar en el mismo. No son solo espacios lúdicos, los FPS pueden modelar el yo del jugador desde sus dinámicas, estéticas, desde las estructuras sociales y los roles que plantean, y generan un cierto tipo de sujeto, un sujeto productivo, competitivo, con un rol expuesto al juicio de sus pares. Vemos como en videojuegos como el Valorant se necesitan horas y horas de juego para poder progresar, y hay una adicción al progreso visible. Se ve esto. Se podría pensar en un capital simbólico de alguna manera, el hecho de crear una reputación en base a la cantidad de kills, a qué rápido vamos, a en qué elo estamos. Y muchas veces el diseño se plantea como una producción constante de mejora, porque si no mejoras o si bajas de elo, lo estás haciendo mal. La derrota se termina interiorizando como yo no rendí del todo, estaba desconcentrado, algo me pasó, y puede pensarse como una cuestión autocrítica, y muchas veces en juegos competitivos, en FPS competitivos, se revisan las jugadas que no salieron bien, pero también en los FPS grupales las estrategias van más allá de lo individual y en cómo estratégicamente se puede jugar. A más repetición, a jugar horas y horas, y pensar en cómo estos videojuegos, también como aparatos ideológicos, porque estamos horas y horas en un videojuego tratando de auto-optimizarnos constantemente para ser mejor y mejor. Este video lo podría hacer mucho más extenso, hablando de, en general, mucho más de los FPS. Hay una tesis doctoral que seguramente deje en descripción, que es un análisis muy detallado de básicamente todos los FPS hasta la actualidad. Esta tesis doctoral muestra muchísimo trabajo, narrativas sobre roles de los NPC
de los personajes, de los héroes, de los antihéroes. En conclusión, podemos pensar que los FPS vemos como en esta articulación de hardware, reglas y estéticas tenemos esta experiencia inmersiva en donde vemos cómo nuestro propio avatar somos nosotros mismos y cómo en esta inmersión podemos reorganizar la percepción y nuestra propia moral. Cómo muchas veces se utiliza esta reconfiguración del yo desde aparatos ideológicos tecnonacionalistas y cómo también, muchas veces sin intención, nos convertimos en subjetividades de rendimiento, en donde las métricas que se externalizan es lo que nos muestran nuestra propia identidad, como si nuestras estadísticas, nuestro elo, nuestra identidad son la cantidad de horas, la cantidad de kills, y esto favorece una ansiedad por ejemplo, juegos competitivos, compararnos con otros y progreso visible, que se plantee en números. Y también algo que podemos pensar, porque dije muchas cosas en cómo se utilizan los FPS, pero también los FPS en este espacio comunitario también se pueden crear redes de apoyo y espacios de, por ejemplo, expresión para protestas que no tenían otros espacios o otros medios de comunicación masivos para expresarse. Basado en videojuegos en donde la población se expresa o expresa una idea porque tal vez en otros espacios no tenían esa posibilidad. En redes sociales tal vez estaban baneados. Muchos países no tienen acceso a ciertas redes sociales o ciertos medios y se utilizan los videojuegos, en particular online, para poder expresarse. Que si bien las estructuras narrativas y los valores que plantean los FPS en general tienen unos relatos menos abiertos de lo que parecen, porque tenemos este eje del bien y el mal y esos valores explícitos que organizan los roles y las motivaciones de los héroes y de los antihéroes, y que se representan de una cierta manera particular, permitiendo justificar esta violencia en el contexto lúdico, es un contexto ficcional, teniendo todo en cuenta, también nos permite desarrollar táctica en equipo, roles complementarios, como podemos ver en el Valorant. No es siempre la búsqueda del rendimiento, la ansiedad por competir, sino también poder desarrollar una interdependencia y entender cómo ganar en este juego. Y para pensar en lo que nos deja este recorrido, y el Valorant también, producen una subjetividad, median la comunidad y todos los avances que vamos a seguir viendo forman parte de la cultura y no hay que desmerecerlos, sino que entenderlos como objetos culturales que también tienen disputas geopolíticas, que también tienen disputas narrativas y sociales que se entrelazan entre el disfrute, el rendimiento, el mercado. Y no quiere decir que jugar a un FPS, entender que hay un placer al jugar, que hay un placer lúdico. Y entender los juegos, mirar el diseño, las comunidades y la economía en la cual se habita, es ese desafío de entender y jugar con conciencia de las lógicas sin perder la agencia, entender nuestra salud mental, cultivar prácticas cooperativas y sostener una mirada reflexiva sobre lo que hacemos, sobre lo que jugamos, porque muchas veces con las películas podemos ver cuando una película nos está intentando transmitir algo y podemos verlo con un ojo crítico, o espero que podemos ver con un ojo crítico las series y las películas, pero muchas veces en los videojuegos, al la atención estar tan inmersa más bien en la jugabilidad y en el gameplay, dejamos de lado las estructuras que generan este videojuego. Entonces, poder tener ese ojo crítico también en los videojuegos y también en los FPS que requieren tanta atención es una actividad y un hábito a incorporar que puede ser nutritivo, incluso productivo para poder aprender más a cómo comunicarnos entre nosotros y a cómo pensar nuestra realidad. Y eso es todo por el video de hoy. Gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Si piensan que lo que dije estuvo bueno, si piensan que fue una porquería, si dicen gracias Mica por hacer estos videos y no sabía de estos ejemplos que me estás brindando, me encantaría saber más del tema, etcétera, 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 me lo dejan en comentarios y yo los leo todos y le dan me gusta y lo comparten y todas esas cosas porque como ya saben, esto es contenido básicamente educativo, reflexivo, en donde intento que pensemos cada día algún objeto cultural o algo que nos haga reflexionar y trato de hacerlos entretenidos para ustedes. Entonces, eso, compártanlo, díganme qué les gustó, qué no sé. Y nos vemos la próxima, espero un beso grande. Chao.